Me llamo Nina, tengo 82 años y vivo aquí en Cusco, Perú. Hoy les voy a contar un secreto que he guardado durante casi 60 años, un secreto que ha cambiado para siempre mi vida y la de mis 7 hijos. ¿Alguna vez te has sentido completamente abandonado? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el orgullo y la supervivencia? ¿Alguna vez has visto a tus hijos hambrientos y te has preguntado de dónde vendría su próxima comida? Esta es la historia de cómo una mujer de 28 años, embarazada de su 7º hijo, descubrió una verdad devastadora sobre el hombre que amaba, y cómo ese descubrimiento se convirtió en la mayor fortaleza de su vida. Si quieres saber cómo una simple carta puede destrozar a una familia entera, pero también puede ser el comienzo de un increíble camino de superación, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que ocurrió aquella mañana de abril de 1962 te demostrará que, a veces, cuando lo perdemos todo, descubrimos de lo que realmente somos capaces. Y antes de empezar, deja un me gusta y suscríbete al canal si crees en la fuerza de las mujeres que nunca se rinden. Era 1954 cuando conocí a Alejandro. Tenía apenas 20 años, un cabello negro que brillaba bajo el sol andino y una sonrisa que, según mi madre, derretía hasta las piedras de Machu Picchu. Cusco aún conservaba ese aire colonial, con sus calles adoquinadas que evocaban las pisadas de los caballos y el aroma a eucalipto que descendía de las montañas cada mañana. En aquel entonces, las mujeres como yo trabajábamos desde casa o, como mucho, ayudábamos en los puestos del mercado central. Vendía ponchos de alpaca que tejía mi abuela, y fue allí, entre el aroma de la chicha morada y el regateo de los comerciantes, que nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Alejandro era diferente a los demás hombres. Alto, con un bigote bien recortado, y siempre vestido con su traje azul marino que olía a lavanda. Trabajaba en el correo de la ciudad, tenía un trabajo respetable, y cuando sonreía... Dios mío, cuando sonreía, sus ojos marrones brillaban como 2 estrellas en el cielo cusqueño. Señorita Nina, me dijo el primer día, quitándose el sombrero con elegancia, ¿puedo invitarla a tomar chicha en el Inti Raymi? ¿Y cómo negarme? Era junio, se acercaba la fiesta del sol, y mi corazón ya lo había decidido. Nos casamos en diciembre de ese mismo año, en una sencilla ceremonia en la Catedral del Cusco. Yo llevaba el vestido de encaje de mi abuela, que olía a lavanda guardada en viejos baúles, y Alejandro estaba más guapo que nunca con su nuevo traje negro, que había comprado especialmente para nuestra unión. Los primeros años fueron como un sueño dorado. Vivíamos en una pequeña casa de adobe en el barrio de San Blas, con paredes gruesas que nos protegían del frío de la montaña. Tenía una pequeña cocina con estufa de leña, un patio trasero donde sembraba hierbas aromáticas, menta, muña y hierba buena, y una vista de los tejados anaranjados que se extendían hasta la plaza de armas. Pronto llegaron los niños. Manuel, el primero, nació en 1955. Luego Carmen en 1957, y luego Rosa en 1958. Era como si Dios nos bendijera con una nueva bendición cada año. Alejandro era un padre presente en aquellos tiempos, llegando a casa a última hora de la tarde con su uniforme de correos aún impecable y recogiendo a los niños, haciéndolos reír con sus divertidas historias sobre las cartas que repartía. Para 1960, ya teníamos 5 hijos, Manuel, Carmen, Rosa, Pedro y la pequeña Lucía. La casa parecía demasiado pequeña para tanto amor y tanto ruido de niños corriendo por los pasillos de tierra. Alejandro construyó 2 habitaciones adicionales, trabajando los fines de semana, con las manos callosas y siempre sonriendo, diciendo que quería una casa digna de su reina y sus pequeños príncipes. Pero fue en 1961 que nació Andrés, nuestro 6º hijo. Y poco después, descubrí que estaba esperando otro bebé. 7 hijos. Dios mío, 7 pequeños seres que dependían de nosotros. Alejandro parecía preocupado por los gastos, pero siempre decía, no te preocupes, mi amor, Dios proveerá para todos. ¿Y saben qué es lo más asombroso de esta historia? Es que justo cuando más lo necesitaba, cuando llevaba a nuestro 7º hijo y luchaba por cuidar a 6 niños pequeños, fue cuando descubrí quién era realmente Alejandro. Deja un comentario abajo y cuéntanos, ¿alguna vez descubriste que la persona que amabas no era quien creías? ¿Cómo lidiaste con esa decepción? Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, porque tengo muchas otras historias de superación para compartir contigo. Pero sigamos adelante, porque lo que ocurrió aquella mañana de abril lo cambió todo. Era martes 17 de abril de 1962.
Recuerdo la fecha como si fuera hoy, porque fue el día en que mi vida se dividió en dos partes, antes y después de ese descubrimiento. Tenía 7 meses de embarazo, la barriga ya me pesaba y había pasado la noche en vela porque la pequeña Lucía tenía fiebre. El olor a eucalipto que había estado hirviendo para hacer vapor aún flotaba en la casa cuando oí que llamaban a la puerta. Era doña Remedios, nuestra vecina, una mujer canosa que siempre estaba al tanto de todo lo que pasaba en el barrio. Pero esta vez, su rostro era diferente, había una profunda tristeza en sus ojos marrones que me dejó paralizada al instante. Nina, hija mía, dijo, tomándome las manos entre las suyas, que temblaban como hojas al viento, necesito contarte algo sobre Alejandro. Algo que tienes derecho a saber. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué pasa, doña Remedios? ¿Pasó algo en su trabajo? Sacó una carta amarillenta y doblada de su delantal y me la puso en las manos. Esta carta llegó ayer por correo, pero no fue Alejandro quien la entregó. Fue su colega, don Carlos, quien me la dio porque sabía que necesitaba saber la verdad. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la carta. La letra era de mujer, delicada, escrita con tinta azul desteñida. Y cuando empecé a leer... Dios mío, cuando empecé a leer, sentí que el mundo se me venía encima. Mi querido Alejandro, decía la carta, hace 3 años que me prometiste que te divorciarías de esa mujer y vendrías a vivir conmigo y nuestros hijos aquí en Arequipa. Isabel ya tiene 4 años y pregunta a diario cuándo volverá papá a casa. Y ahora que estoy esperando a nuestro tercer hijo, ¿no puedo esperar más? No pude seguir leyendo. La carta se me cayó de las manos como una piedra, y me desplomé en la silla de madera de la cocina, sintiendo un vacío en el pecho que parecía un agujero sin fondo. Alejandro tenía otra familia. Otra mujer. Otros hijos. Durante 3 años, mientras yo creía que éramos una familia feliz, él vivía una doble vida, dividiendo su amor, su dinero, sus promesas entre 2 casas, 2 mujeres, 2 grupos de hijos que ni siquiera sabían de su existencia. Lo peor no fue solo la traición. Lo peor fue descubrir que todos los retrasos, todos los viajes de trabajo que hizo, todos los fines de semana que tuvo que ayudar a un primo en Arequipa, eran mentiras. Mentiras cuidadosamente construidas durante años. Cuando llegó a casa esa noche, lo esperaba en la sala, sentada en el sillón de cuero que había comprado el año anterior, con la carta en las manos y mis 6 hijos ya dormidos. El aroma a lavanda de su traje, que antes me hacía sonreír, ahora me daba náuseas. Nina, mi amor, dijo, como todas las noches, inclinándose para besarme. Pero esta vez me aparté. ¿Quién es Dolores? Pregunté, mostrando la carta. La sangre le abandonó el rostro. Por un instante, reinó el silencio, y solo pude oír el viento azotando las baldosas y mi propio corazón martilleando en mi pecho. Puedo explicarlo, susurró, pero su voz era diferente, débil, como si todas sus mentiras finalmente hubieran encontrado la luz. 3 años, Alejandro. 3 años de mentiras. Más hijos. Otra mujer que también cree que la amas. Mi voz era firme, aunque por dentro estaba destrozada. Intentó acercarse, pero levanté la mano. No. No te acerques. No con esa boca que me ha mentido tanto tiempo. Nina, déjame explicarte. Te quiero a nuestros hijos. Si nos quisieras, interrumpí, no tendrías otra familia escondida. Si nos quisieras, no habrías pasado 3 años prometiéndole a otra mujer que dejarías a tu esposa e hijos. Esa noche, durmió en el sofá. Y al día siguiente, cuando me desperté, ya no estaba. Solo había dejado una nota en la mesa de la cocina: perdóname, Nina. Tú y los niños merecen algo mejor. Y nunca regresó. ¿Te imaginas cómo fue despertar esa mañana y darme cuenta de que estaba sola con 6 niños pequeños y otro en camino, sin un centavo ahorrado y sin saber cómo iba a poner comida en la mesa? Manuel, mi hijo mayor, tenía solo 7 años, pero ya presentía que algo andaba mal. Mamá, me preguntó mientras preparaba avena para desayunar, ¿por qué papá no volvió a dormir? ¿Cómo le explicas a un niño que el padre al que adoraba era un mentiroso? ¿Cómo le dices que el hombre que cantaba canciones de cuna todas las noches tenía otra familia en otra ciudad? Papá tuvo que irse, mijo, mentí, acariciándole el pelo negro, igualito al de su padre. Volverá.
pero en el fondo, ya sabía que yo también mentía. Los primeros días fueron los peores. El refrigerador estaba casi vacío, los gastos de la casa de Alejandro habían desaparecido, y yo no tenía ni idea de cómo una mujer embarazada podía mantener a 6 hijos sola en 1962. En aquel entonces, las mujeres como yo dependíamos completamente de nuestros maridos. No era común que las mujeres trabajaran fuera de casa, y mucho menos las solteras con hijos. Sabía hacer algunas cosas, cocinar, coser, tejer, pero ¿cómo podía ganar dinero con eso? Fue doña Remedios quien me dio la primera mano. Se presentó en mi puerta el jueves siguiente con una olla de quinoa y pollo y una bolsa de papas que le sobraron de su huerto. «Hija mía», dijo, acercando una silla para sentarse a mi lado, «sé que tienes miedo, pero tengo una propuesta». Doña Remedios tenía un primo que trabajaba en el mercado central, vendiendo comida a los trabajadores que almorzaban allí. Necesita a alguien que le ayude en la cocina y preparar las comidas. El sueldo no es mucho, pero es suficiente para empezar. Pensé en mis hijos, en mi barriga que crecía, en mi falta de leche. ¿Pero qué pasa con los niños? Manuel tiene escuela, ¿y los pequeños? Las cuido durante el día, interrumpió la señora Remedios. Mis hijas ya crecieron, mi casa está vacía. Me hará bien volver a tener niños cerca. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me arrodillé ante el pequeño altar de la sala, ante la imagen de Nuestra Señora de la Merced, patrona del Cusco, y lloré como nunca en mi vida. Lloré por Alejandro, por la traición, por el miedo al futuro. Pero sobre todo, lloré de gratitud por no estar completamente sola en el mundo. Al día siguiente, viernes, empecé a trabajar en el mercado. Nunca olvidaré el olor de ese lugar por la mañana, el aroma de cebollas salteadas, chiles, comino y cilantro, mezclado con el intenso aroma a pescado fresco y el dulzor de la fruta madura. Mi trabajo era sencillo: llegar a las 5 de la mañana y ayudar a preparar el guisado de res, el arroz chaufa, la sopa de quinoa y los tamales para el almuerzo de los trabajadores. Mis manos, que antes solo cocinaban para mi familia, ahora trabajaban para ganarnos el pan de cada día. Doña Carmen, la dueña del puesto, era una mujer fuerte de 50 años que había criado sola a 4 hijos tras la muerte de su marido en un accidente. «Mija», me dijo el primer día, viendo mis lágrimas caer sobre la cebolla que picaba, «llorar no te devolverá el marido, pero puede que la comida quede demasiado salada. Guarda tus lágrimas para la noche y deja que tus manos trabajen durante el día». Tenía razón. Poco a poco, aprendí que el dolor podía coexistir con la necesidad de seguir adelante. Que era posible tener el corazón roto y seguir picando cebolla, salteando carne y sirviendo platos con una sonrisa. Flora nació en junio de 1962, durante una de las tormentas más fuertes que Cusco haya visto jamás. Los truenos resonaban en las montañas como tambores gigantes, y yo estaba sola en la casa con doña Remedios y doña Carmen, quienes habían venido a ayudarme con el parto. No había dinero para el hospital, así que Flora vino al mundo en la misma habitación donde dormían sus hermanos, sobre las sábanas de algodón que yo había bordado durante el embarazo, esperando que su padre estuviera allí para recibirla. Cuando oí su primer llanto, mezclado con el sonido de la lluvia golpeando el techo de arcilla, sentí una mezcla de alegría y desesperación que jamás olvidaré. Alegría por tener otra hija sana en mis brazos, desesperación al saber que ahora tenía 7 bocas que alimentar con el salario mínimo que ganaba en el mercado. «Es una niña fuerte», dijo doña Remedios, mientras limpiaba a Flora con paños tibios. «Mira qué fuerte llora, tiene la voz de alguien que vino a este mundo a luchar». Mientras sostenía a mi hija recién nacida, mirando su rostro enrojecido y sus puños apretados, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si Alejandro había elegido una vida de mentiras, yo elegiría una vida de verdad, por difícil que fuera. «Doña Carmen», dije 3 días después del parto, al volver al mercado con Flora atada a la espalda con una capa de alpaca, «quiero aprender todo lo que sabe sobre comida. Quiero tener mi propio puesto algún día». Me miró un momento y luego sonrió de una manera que iluminó su rostro curtido por el sol y el trabajo. «De acuerdo, mija. Pero que sepas que no será fácil. Tener tu propio negocio significa trabajar aún más duro, dormir menos y arriesgar lo poco que tienes». «Doña Carmen», respondí, acomodando a Flora, que dormía plácidamente sobre mi espalda, «después de lo que he pasado, trabajar duro no me asusta. Lo que me asusta es depender de alguien que podría desaparecer de la noche a la mañana». Durante los meses siguientes,
mientras cuidaba a mis 7 hijos y trabajaba en la chabola de doña Carmen, empecé a ahorrar hasta el último céntimo que me quedaba. No compré nada innecesario, remendé la ropa de los niños hasta vaciarla, y cada noche, después de que todos se durmieran, contaba las monedas ahorradas en una lata de galletas que escondía debajo de la cama. Manuel, que ahora tiene 8 años, empezó a ayudarme cuidando a sus hermanos menores. Mamá, me dijo una noche, sentado a mi lado mientras yo cosía un desgarrón en el pantalón de Pedro, cuando sea grande, voy a trabajar y te ayudaré. Nunca abandonaré a mi familia como lo hizo papá. Mi corazón se rompió y se llenó de orgullo a la vez. Esa niña de 8 años ya entendía más sobre la responsabilidad de lo que su padre había entendido en toda su vida. En diciembre de 1962, 8 meses después de que Alejandro nos abandonara, logré ahorrar suficiente dinero para alquilar un pequeño local en el mercado. Era solo una mesa de madera y una estufa de gas de 2 quemadores, pero para mí era como un palacio. Decidí especializarme en lo que mejor sabía hacer, la cocina casera peruana. Preparaba tamales de pollo con aceitunas, causa limeña, ají de gallina y una sopa de quinoa que aprendí de mi abuela, que fue todo un éxito entre los trabajadores. Me despertaba a las 4 de la mañana para ir al supermercado a comprar ingredientes frescos. El aroma de las especias, comino, pimentón, chile, ya se me había impregnado. Volvía a casa, preparaba el desayuno de los niños, le dejaba instrucciones a Manuel sobre cómo cuidar a los pequeños, y a las 6, ya estaba en mi tienda, encendiendo el fuego y empezando a preparar la comida del día. Los primeros meses fueron increíblemente duros. Algunos días vendía muy poco y volvía a casa preocupado por no tener suficiente dinero para comprar ingredientes al día siguiente. Pero poco a poco, los clientes empezaron a volver. Doña Nina, dijo don Roberto, quien trabajaba en la construcción y siempre almorzaba conmigo, su comida tiene ese sabor a tierra que extrañamos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante, no solo cocinaba, sino que ofrecía cariño. Cada plato que servía transmitía un poco del amor que sentía por mis hijos, un poco de la nostalgia que sentían esos trabajadores. Para 1963, ya podía pagar todas las cuentas y aún me quedaba un poco para ahorrar. Flora crecía sana, siempre conmigo en la tienda de campaña, durmiendo en una cesta de mimbre o amamantando mientras yo cocinaba. Los demás niños iban a la escuela, y Manuel se había convertido en mi mano derecha, ayudándome con sus hermanos y, a veces, incluso en la tienda los fines de semana. Pero ¿sabes qué fue lo más difícil? No fue el trabajo duro, ni las noches largas, ni siquiera la falta de dinero. Fue la soledad. Era estar en una cama vacía cada noche y extrañar a la pareja que creía tener, a la familia que creía que éramos. Una noche, a finales de 1963, me derrumbé. Flora tenía cólicos y lloraba sin parar, Pedro se había caído y se había lastimado la rodilla, y yo había tenido un mal día en el puesto, vendiendo poco. Cuando por fin logré acostar a todos los niños, me senté en el suelo de la cocina y lloré de cansancio. Fue entonces cuando oí a Manuel levantarse. Entró en la cocina, me encontró llorando y, sin decir nada, se sentó a mi lado y me rodeó los hombros con el brazo. Mamá, dijo con su voz infantil, eres la persona más fuerte que conozco. Mis amigos del colegio siempre hablan de sus padres, pero yo hablo de mi mamá, que trabaja y cría a 7 hijos sola. Estoy orgulloso de ti. Esa noche entendí que no estaba solo. Tenía 7 razones para seguir luchando, 7 razones para no rendirme jamás. ¿Y saben por qué les cuento esta historia? Porque sé que muchas personas que me escuchan ahora mismo también están pasando por momentos difíciles. Quizás han sido traicionadas, abandonadas o luchan por mantener a sus familias solas. Quiero que sepas que es posible reconstruir tu vida. Es posible transformar el dolor en fuerza, el abandono en independencia, el miedo en valentía. Deja un comentario aquí, ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida? ¿Cómo lo superaste? Creemos una red de apoyo en los comentarios. Y si esta historia te resuena de alguna manera, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tengo muchas más historias. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento andino. En 1968, Manuel ya tenía 13 años y era mi mano derecha. Carmen se había convertido en una hermosa joven a los 11, siempre ayudándome a cuidar a sus hermanos menores. Rosa, Pedro, Lucía, Andrés y Flora crecieron sanos y estudiosos, cada uno con su propia personalidad. Mi puesto en el mercado se había convertido en un referente.
Vamos a comer donde doña Nina, decían los trabajadores. Conseguí comprar una estufa más grande, más ollas e incluso contraté a una ayudante, una joven llamada María que estaba en una situación similar a la mía. Pero fue justo cuando las cosas empezaron a mejorar que llegó el mayor desafío de mi vida como madre soltera, la adolescencia de mis hijos. Manuel, que siempre había sido mi hijo responsable, empezó a hacer preguntas sobre su padre. Mamá, me dijo una tarde al volver del colegio, mi amigo Carlos me dijo que vio a un hombre parecido a mí en Arequipa. ¿Será mi padre? Se me heló el corazón. Durante todos estos años, les había dicho a los niños que su padre había tenido que irse a trabajar y nunca había regresado. Era una verdad a medias que protegía sus pequeños corazones de la cruel realidad del abandono. Mijo, dije, sentada a su lado en nuestra pequeña sala, tu padre tomó decisiones que lo alejaron de nosotros. Pero eso no significa que no te quieran. Te quiero más que a nada en esta vida. ¿Pero por qué no escribe? ¿Por qué nunca ha enviado ni una carta para preguntar cómo estamos? La voz de Manuel estaba llena de un dolor que conocía bien, el dolor del abandono. Fue en ese momento que tomé una decisión que lo cambiaría todo. Manuel, le dije, tomándole las manos, que ahora eran casi tan grandes como las mías, cuando cumplas 18, si aún quieres buscar a tu padre, te ayudaré. Pero necesito que entiendas una cosa, un padre no es solo quien da a luz a un hijo. Un padre es alguien que se queda, que se preocupa, que está ahí en los momentos difíciles. Carmen también empezó a hacer preguntas. Era una joven hermosa que llamaba la atención de los chicos del barrio, y yo tenía miedo de que se involucrara con alguien joven, de que repitiera el patrón de dependencia que yo había experimentado. Mija, le decía todas las noches antes de dormir, estudia, aprende una profesión, nunca dependas completamente de un hombre para tu felicidad. Los hombres podrán irse, pero tu educación, tus habilidades, nadie te las puede quitar. Rosa era más tranquila, siempre con un libro en la mano. Peter había heredado las habilidades manuales de su padre y le encantaba arreglar cosas. Lucía era una artista, siempre dibujando o cantando. Andrés era el payaso de la familia, siempre haciendo reír a todos. Y Flora, mi hija menor, creció observándolo todo, aprendiendo que las mujeres podían ser fuertes e independientes. En 1970, ocurrió algo inesperado. Doña Carmen, que se había convertido en una madre para mí, me hizo una propuesta que lo cambiaría todo una vez más. Nina, dijo, sentada en mi tienda un jueves por la tarde, me estoy haciendo vieja, mija. Mis hijos quieren que me vaya a vivir con ellos a Lima. ¿Quieres comprar mi parte del mercado? Fue una oportunidad increíble, pero también abrumadora. Implicaba asumir una responsabilidad mucho mayor, invertir todo el dinero que había ahorrado a lo largo de los años. Implicaba apostarlo todo a mi capacidad para dirigir un negocio más grande. Esa noche, reuní a todos mis hijos en la sala. Manuel tenía 15 años, Carmen 13, Rosa 12, Pedro 10, Lucía 9, Andrés 8 y Flora 7. 7 pares de ojos me miraban fijamente, esperando saber qué decisión tomaría. Niños, comencé, tengo la oportunidad de hacer crecer nuestro negocio, pero eso implica trabajar aún más duro y asumir aún más riesgos. ¿Qué les parece? Fue Manuel quien habló primero. Mamá, ya nos has demostrado que puedes lograr todo lo que te propongas. Te vamos a ayudar. Y fue así, con el apoyo de mis 7 hijos, que me convertí en dueño de uno de los puestos de comida más grandes del mercado central del Cusco. Fue en 1975, 13 años después del abandono, cuando el pasado volvió a atormentarme de una manera que nunca imaginé. Flora tenía 13 años, Manuel 20 y ya trabajaba conmigo como socia en el restaurante que habíamos abierto junto al puesto. Nos iba bien, teníamos estabilidad económica, y por fin empezaba a sentirme orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Era un martes de marzo, lo recuerdo bien porque era día de mercado y el mercado estaba lleno. Estaba preparando un ají de pollo cuando oí una voz a mis espaldas que me heló la sangre. Nina. Me giré lentamente, y allí estaba. Alejandro. Mayor, con el pelo canoso, pero aún con esos ojos marrones que una vez me hicieron soñar con una vida de amor verdadero. Por un instante, nos miramos en silencio. 13 años pasaron en segundos, todas las noches llorando, todas las noches trabajando hasta tarde, todos los momentos en que me pregunté si podría criar a 7 hijos sola. ¿Qué quieres aquí? Pregunté con una voz más firme de lo que esperaba.
Nina, necesito hablar contigo. ¿Sobre los niños? ¿Sobre nosotros? ¿Nosotros? Dejé la cuchara que estaba removiendo y me volví completamente hacia él. Hace 13 años que no hay un nosotros, Alejandro. ¿Y los niños? Crecieron sin padre, aprendieron a vivir sin sus mentiras. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Llevaba el traje arrugado, los zapatos gastados y una tristeza en sus ojos que no había estado antes. Sé que he cometido errores. ¿Errores? Mi voz empezó a elevarse, atrayendo la atención de los clientes cercanos. ¿Llamas error abandonar a una esposa embarazada de 7 meses y a 6 niños pequeños? ¿Tú, llamas acaso un error vivir una doble vida durante años? Por favor, Nina, déjame explicarte. Lo de Dolores, ya lo superó. Llevo 5 años solo, arrepentido, con ganas de volver con mi verdadera familia. En ese momento, Manuel apareció detrás de mí. Mi hijo, ahora un hombre alto y fuerte de 20 años, miró a Alejandro con una mezcla de curiosidad y rabia que me partió el corazón. Así que eres mi padre, dijo Manuel con voz fría como el viento de la montaña. Alejandro intentó sonreír y le tendió la mano, pero Manuel no se movió. Manuel, caramba, ¿cómo has crecido? ¿Te pareces a mí cuando tenía tu edad? No me llames pipí, interrumpió Manuel. No tienes derecho. Mi madre me crió. Sola. Trabajando de madrugada para que mis hermanos y yo no pasáramos hambre. La tensión se estaba volviendo insoportable. Los demás operadores empezaron a mirar, y supe que en cuestión de minutos todo el mercado sabría que mi exmarido había regresado. Hablemos en otro sitio, dije, quitándome el delantal. Manuel, ocúpate del movimiento. Llevé a Alejandro a una placita cerca del mercado, donde había unos bancos de piedra a la sombra de unos eucaliptos. El aroma familiar de las hojas me tranquilizó un poco. Dime, dije, sentándome lejos de él. ¿Qué quieres realmente? Y entonces me dijo la verdad. Toda la verdad. Dolores había fallecido 2 años antes, dejándolo solo con sus 3 hijos. Había perdido su trabajo en la oficina de correos, estaba sin Blanca, y sus hijos estaban siendo criados por sus abuelos maternos, quienes ya no querían mantenerlo. Nina, dijo, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos, sé que no merezco tu perdón. Sé que fui un cobarde, un mentiroso. Pero estoy desesperado. No tengo a nadie más en el mundo. ¿Y creías que podrías volver aquí después de 13 años y encontrarlo todo igual que lo dejaste? Mi voz estaba cargada de la amargura que había contenido durante tanto tiempo. ¿Pensabas que estaría aquí, esperando, lista para resolver tus problemas una vez más? Yo esperaba que todavía me quisieras. Que pudiéramos empezar de nuevo. Fue entonces cuando me reí. Reí a carcajadas, con una ironía que me salía del alma. Alejandro, el hombre que amé nunca existió. Era una ilusión, una fantasía que creaste para engañarme. El hombre real, que mintió durante años, que eligió a otra mujer, que abandonó a 7 hijos, ese hombre al que nunca amé. Nina, por favor. No. Me levanté del banco, alisándome la falda. Tú tomaste tu decisión hace 13 años. Elegiste a Dolores, elegiste abandonar a tus hijos. Ahora yo también he tomado mi decisión. Elegí ser fuerte, elegí cuidar de mi familia sola, elegí no depender nunca más de un hombre que podía desaparecer de la noche a la mañana. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿Acaso no merecen conocer a su padre? Esa pregunta me dio un puñetazo en el estómago. Todos estos años, me había preguntado si hacía lo correcto al privar a mis hijos de su padre. Pero al ver a Alejandro en ese momento, desesperado y destrozado, comprendí que algunas decisiones deben ser definitivas. Nuestros hijos crecieron sin ti, Alejandro. Aprendieron a ser responsables viendo a su madre trabajar 16 horas al día. Aprendieron a amar de verdad cuidándose el uno al otro cuando yo no podía estar en casa. ¿Qué crees que les vas a enseñar? Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando las montañas que rodeaban Cusco, las mismas montañas que yo miraba cada mañana al comenzar mi jornada de trabajo. ¿Puedo siquiera conocerlos? ¿Hablar con ellos? Esa no es mi decisión, respondí. Manuel ya es adulto, puede decidir por sí mismo. Los demás chicos, cuando cumplan 18,
si quieren venir contigo, no se lo impediré. Pero tampoco se lo pondré fácil. Cuando regresé a la tienda, Manuel me estaba esperando con expresión preocupada. Mami, ¿está todo bien? Tranquilo, mijo. Tranquilo. Tu papá lo está pasando mal. Pero ya no es problema nuestro. ¿Volverá? Miré a mi hijo, ese joven que se había convertido en mi mejor amigo y mi mayor orgullo, y respondí con toda sinceridad, no lo sé, Manuel. Pero si regresa, encontrará una familia que ha aprendido a vivir sin él. Una familia fuerte y unida que ya no necesita las migajas de amor que él ofrece. Alejandro nunca regresó al mercado. Después supe por los vecinos que se fue de Cusco unos días después. ¿A dónde fue? No lo sé. Y descubrí que ya no me importaba. Los años posteriores a la visita de Alejandro fueron los más gratificantes de mi vida. Fue como si ese encuentro hubiera cerrado definitivamente un capítulo que necesitaba cerrar para poder seguir adelante plenamente. Manuel se casó en 1978 con una hermosa joven llamada Teresa, hija de un profesor de la escuela donde él había estudiado. La ceremonia fue sencilla pero llena de amor, celebrada en la misma iglesia donde yo me había casado 24 años antes. La diferencia fue que esta vez, yo, su madre, quien había estado presente en cada momento importante de su vida, acompañé a Manuel al altar. Carmen terminó sus estudios y se convirtió en maestra, cumpliendo un sueño que yo nunca tuve. Mamá, me dijo el día de su graduación, con los ojos brillantes de emoción, quiero enseñarles a otras chicas que pueden ser lo que quieran en la vida, tal como tú me enseñaste. Rosa se hizo enfermera, Pedro se convirtió en un excelente carpintero, heredó las habilidades manuales de su padre, pero las utilizó para construir familias, no para destruirlas. Lucía desarrolló su talento artístico y se convirtió en una pintora de renombre en el Cusco, creando siempre cuadros que retrataban la fortaleza de la mujer andina. Andrés continuó sus estudios y se hizo contador, ayudándome siempre con las finanzas del restaurante, que había crecido tanto que ahora tenía 12 empleados. Y Flora, mi hija menor, se graduó de abogada, especializándose en derechos de la mujer. Mami, me dijo Flora el día que recibió su diploma, ahora una hermosa e independiente mujer de 30 años, si hoy soy fuerte es porque aprendí de la mujer más valiente que conozco. Me enseñaste que no necesitamos un hombre para sentirnos completas. Para 1985, nuestro restaurante, Sabores de Niña, se había convertido en uno de los más famosos de Cusco. Turistas de todo el mundo venían a probar nuestra comida, y yo me había convertido en un exitoso pequeño empresario. Pero ¿saben cuál fue el momento de mayor orgullo en mi vida? Fue cuando cumplí mi sueño de comprar mi propia casa, una casa grande con 7 habitaciones, una para cada uno de los hijos que crié sola. Una casa con un jardín donde cultivé las mismas hierbas que había plantado en el patio trasero de nuestra primera casita. El día que recibimos las llaves, nos reunimos todos en la nueva habitación, que olía a pintura fresca y a un sinfín de posibilidades. Mis 7 hijos, algunos ya casados, otros con hijos propios, todos exitosos, todos íntegros. Hijos, dije, mirándolos uno por uno, esta casa se construyó con mucho trabajo, muchas lágrimas, pero sobre todo, con mucho amor. Es la prueba de que cuando una familia se mantiene unida, cuando las personas no se rinden, no hay obstáculo que no puedan superar. Manuel, ahora padre de 2 hermosos hijos, se levantó y vino a abrazarme. Mamá, cuando era niño y veía a otras familias con 2 padres, a veces sentía lástima por nosotros. Hoy, al ver todo lo que has logrado, la familia en la que nos hemos convertido, siento lástima por los niños que tuvieron padres débiles, que no supieron lo que es tener una madre guerrera como tú. Esa noche, sola en mi nueva habitación, me arrodillé ante la imagen de Nuestra Señora de la Merced que me había acompañado durante este viaje y dije, gracias, madrecita, por darme fuerzas cuando creía no tenerlas. Gracias por mostrarme que a veces perdemos a un hombre, pero ganamos una vida de dignidad. Y fue allí, en esa casa que me había ganado con mi propio sudor, rodeada de los niños que había criado para ser buenas personas, que comprendí que la verdadera victoria no había sido superar el abandono de Alejandro. La verdadera victoria había sido descubrir a la mujer fuerte que siempre había existido en mí, pero que necesitó un gran dolor para despertar. Hoy, a los 82 años, al recordar todo este recorrido, me pregunto cómo han cambiado las cosas. Tengo 23 nietos y 8 bisnietos, y a veces me preguntan cómo era la vida en aquel entonces, cómo una mujer logró criar a 7 hijos sola en una época en la que eso era casi imposible. Les cuento que no fue fácil, que hubo noches que lloré de cansancio,
días que no sabía de dónde saldría el dinero para la comida del día siguiente. Pero también les digo que descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, que el amor de una madre puede mover montañas, literalmente, porque varias veces tuve que cargar pesados sacos de papas por las colinas de Cusco. Mi nieta mayor, Esperancita, me preguntó cómo lograste perdonar a mi bisabuelo. ¿No estuviste enojada con él toda la vida? Es una pregunta profunda que me hizo reflexionar mucho. Mija, respondí, la ira es como llevar una piedra pesada en el corazón. Al principio, sientes que la mereces porque te hicieron daño. Pero después de un tiempo, te das cuenta de que esa piedra solo te pesa a ti, no a quien te hizo daño. La verdad es que me llevó muchos años perdonar a Alejandro. No fue un perdón de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, que comenzó cuando me di cuenta de que guardar rencor me impedía ser completamente feliz. Lo perdoné no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía paz en mi corazón. Lo perdoné porque quería que mis hijos aprendieran que guardar rencor no construye nada, solo destruye. ¿Y saben qué más he aprendido en esta vida? Que a veces Dios permite que ciertas personas se vayan de nuestras vidas no para castigarnos, sino para mostrarnos de lo que somos capaces. Si Alejandro no me hubiera abandonado, quizá nunca habría descubierto la emprendedora que llevo dentro. Quizá nunca me habría convertido en la mujer independiente y fuerte que soy. Hoy, cuando veo a mis hijas y nietas, mujeres con una buena educación e independientes que no necesitan depender de ningún hombre para ser felices, siento que todo ese dolor valió la pena. No porque el dolor en sí tenga valor, sino porque lo que construimos a partir de él se ha convertido en nuestro mayor legado. Carmen ahora es la directora de la escuela donde trabaja. Rosa es la jefa de enfermería del hospital regional. Flora tiene su propio bufete de abogados y ha ayudado a cientos de mujeres en situaciones similares a la mía. Todas saben que pueden contar conmigo, pero también saben que no necesitan a nadie para mantenerse. ¿Y mis hijos? Ay, se convirtieron en los padres que desearía que hubieran tenido. Manuel nunca se perdía una función escolar. Pedro da clases de carpintería a jóvenes desfavorecidos los fines de semana. Andrés creó un fondo de ayuda para madres solteras con dificultades económicas. Es interesante cómo la ausencia de un padre puede enseñarte tanto sobre la paternidad como la presencia de un mal padre. Mis hijos aprendieron a ser hombres al ver a una mujer fuerte, y eso marcó la diferencia. Antes de terminar esta historia, quiero dejar un mensaje especial para todas las personas que me escuchan y que puedan estar pasando por situaciones similares. Si el padre de tus hijos te ha abandonado, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Si luchas solo por mantener a tu familia, recuerda que cada día que luchas construyes un futuro mejor para tus seres queridos. Si tienes miedo de no lograrlo, recuerda que una mujer de 28 años, embarazada de 7 meses, sin trabajo ni dinero, logró sacar adelante a 7 hijos y convertirse en una exitosa empresaria en la década de 1960, cuando las mujeres tenían muchas menos oportunidades que hoy. No digo que fuera fácil. No lo fue. Hubo días en que pensé en rendirme, noches en que lloré hasta agotarme. Pero elegí seguir adelante porque miré a mis hijos y vi que merecían una madre que luchara por ellos. Y para quienes estén pensando en abandonar a sus familias, traicionando la confianza de sus seres queridos, les dejo este mensaje: reflexionen con cuidado. Consideren las consecuencias que sus decisiones tendrán no solo en sus vidas, sino también en las de los niños inocentes que dependen de ustedes. Alejandro perdió la oportunidad de ver crecer a sus hijos, asistir a sus graduaciones, a sus bodas y conocer a sus nietos. Perdió la oportunidad de ser amado y respetado por una hermosa familia. ¿Y para qué? Para vivir una vida de mentiras que, al final, no trajo felicidad a nadie. Hoy, cuando miro a mi familia reunida los domingos, a mis hijos, nietos y bisnietos llenando mi casa de risas y amor, siento una inmensa gratitud por haber elegido quedarme, por haber elegido luchar, por haber elegido transformar el abandono en fortaleza. Esa fue mi historia, queridos. La historia de una mujer que descubrió que no necesitaba un hombre para sentirse completa, que aprendió que el amor verdadero a veces se disfraza de responsabilidad, y que comprendió que nuestra mayor victoria no es evitar las caídas, sino levantarnos cada vez que caemos. Gracias por escucharme con el corazón abierto. Si esta historia te conmovió, deja un comentario contándonos cómo te fue. Dale me gusta para que más gente conozca esta historia de superación. Y suscríbete al canal, porque tengo muchas más historias que compartir contigo, historias de personas comunes que hicieron cosas extraordinarias. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y recuerden,
Son más fuertes de lo que creen. Y nunca, jamás, abandonen sus sueños. Hasta la próxima historia, con mucho cariño, abuela Nina.